Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 6. El rey de Italia y el de Bohemia prometieron a Juan Hus una custodia para su traslado seguro. Sin embargo, faltaron a sus promesas y Hus fue martirizado. Tomás Newworth llevaba consigo un documento firmado por el rey Carlos I de Inglaterra que decía: si un rey te promete protección, no perderás la vida, el honor ni la fortuna. Poco después, sin embargo, su sentencia de muerte fue firmada por el mismo monarca. Sus últimas palabras fueron: no confíen en los príncipes, es mejor confiar en el Señor que en cualquier otra cosa. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por la oportunidad que nos da. Gracias por la vida. Gracias por su amor, por su misericordia, por su perdón y por la oportunidad que nos da de estudiar esta lección, Señor. Que usted nos pueda dar sabiduría para poder entenderla, Señor, y poder asimilarla y hacer su obra. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escucha. Todo lo ponemos en sus manos, confiando en su promesa y en su palabra. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Confianza solo en Cristo. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos ahí en Filipenses 3, 10 y 11. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses 3, 10 y 11. Hay algo que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley. Es decir, por alguna razón todos tendemos a apoyarnos en nuestras obras como si estas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. Y para evitar que algunos pensaran que sus obras como la circuncisión contribuyen a la salvación, Pablo deja claro que la justicia procede de Cristo como un don que es aceptado por la fe y no es fruto de la obediencia a la ley. Aunque la circuncisión puede no ser un problema hoy en este sentido, el principio que está detrás de la insistencia en ella como requisito para la salvación, sí lo es. Leemos Filipenses 3, 1, 2 y 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo comienza con un tono muy positivo y daría la impresión de que estuviera concluyendo su carta, pero no ha terminado, sino que retoma uno de los temas principales de la epístola, el gozo en el Señor, y presenta una serie de razones para ello. Lo más importante es que debemos tener confianza en Cristo, no en nosotros mismos. La severa advertencia, guardaos o guárdense, repetida 3 veces, no se encuentra en ningún otro lugar de las Escrituras. Aparentemente los filipenses sabían muy bien a qué amenaza se refería Pablo. Más que 3 problemas separados, la advertencia parece referirse a un grupo de falsos maestros descritos
de tres maneras diferentes. ¿Por qué se le llamaba perros? ¿Has escuchado eso? Cuidado con los mutiladores, cuidado con los ladrones, cuidado con esto. Eso nos llevaría también a estudiar un poquito más y saber a qué se refiere, qué es lo que quiere decir también. En Israel, las personas malvadas o irreligiosas a veces eran llamadas perros. En Filipenses 3:2, comparar con Salmos 22:16, porque perros me han rodeado y me ha acercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos todos, ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos. Y en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba en camino y se acercó la mujer cananea y le suplicaba que le ayudara? Y dijo, no es lícito darle a los perrillos. Probablemente porque no era israelita. Probablemente porque el tiempo no había llegado. Probablemente también porque el pueblo judío tenía una enemistad. Y probablemente también porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, se creía único. Se creía que la salvación solo era para ellos. Mas sin embargo, cuando nosotros miramos la Escritura, nos damos cuenta de que probablemente también para ellos era esa palabra, porque los fariseos no creían en Jesús. Y entonces el evangelio automáticamente que no podría ser para ellos, porque ellos no estaban dispuestos a escuchar, no estaban dispuestos a aceptarlo. También otra de las razones es porque ellos creían que lo que ellos estaban haciendo era bueno. Si ellos se circuncidaban, creían que con eso bastaba y sobraba para ser llamado pueblo de Dios. Hoy en día nosotros podemos darnos cuenta también que hay un sinfín de personas, yo, tú y todos nosotros podemos creernos que somos salvos con lo que hacemos, por nuestras obras. Y en realidad, ¿tú crees que sea cierto o no sea cierto? Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que no basta solamente con ir a la iglesia. ¿O tú crees que con ir a la iglesia basta y sobra? O también no basta con solamente leer la Biblia. También no basta con decir que hay que guardar el sábado. También no basta, no alcanza con decir que tú guardas los mandamientos. No alcanza. Porque si tú y yo somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho en nosotros. Tú y yo no merecemos nada, no somos dignos de nada, porque al final de cuentas nosotros somos malos y no hay nada bueno tampoco en nosotros. También es habitual que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual contrastada a la vida que llevaba antes de aceptar a Jesús con la que lleva desde ese momento. Pablo hace eso en Filipenses 3. A veces hablamos de quienes no son cristianos como buenas personas y muchos sin duda lo son, al menos según los criterios del mundo. Sin embargo, nadie lo es según los criterios de Dios, ni siquiera los cristianos. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto? ¿Lo has vivido? Probablemente que sí. Yo puedo decirte, yo no necesito ir a la iglesia, porque a la iglesia van puros hipócritas, puras personas pecadoras. Y es cierto, a la iglesia no va uno que sea bueno, no vas a encontrar uno que sea perfecto, no lo vas a encontrar. A cualquier iglesia que vayas, a cualquier denominación que tú vayas, no vas a encontrar a nadie que sea perfecto, porque sinceramente aquí en esta ingrata tierra no hay ni uno que sea perfecto ni que sea bueno. El único bueno, el único perfecto es Dios. Y tú y yo estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Y todos y cada uno de nosotros dependemos solamente y únicamente de Cristo. Por eso es que hay muchas personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo no me meto con la gente.
yo no le causo problema a nadie. Y es cierto. Pero eso no te hace ser o considerarte que eres mejor o que eres bueno. Y él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Automáticamente Pablo está diciendo, en mí no vas a encontrar un error. Tú quieres que yo sea judío, yo soy judío. Yo pertenezco a la tribu de Benjamín, donde salió el primer rey. O sea, yo soy de la tribu de donde salen los reyes. O sea, ¿hay alguna excusa para que yo pueda decir que no soy cristiano? Yo soy cristiano. Ahora, yo fui circuncidado según lo que dicen los profetas, lo que dijo Moisés, lo que dijo Dios, al 8º día. Entonces, yo no estoy en problema. Y si tú me dices por la ley de Moisés, yo la he guardado completamente. Es más, yo quiero ir más allá, dice Pablo. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro. No hay otro mejor que él. Ahora, ¿tú crees que me hace falta algo? Claro que no. Yo puedo ser salvo, yo puedo ser digno. Pero es solamente en su decir, en su pensar, en su criterio, más no en el de Dios. También Pablo enumera algunas cosas de su vida pasada, las que alguna vez se enorgulleció. Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. Ahora, él dice, circuncidado al 8º día. En otras palabras, era israelita de nacimiento. Además, pertenecía a la tribu de Benjamín, cuyo territorio incluía algunas de las ciudades más importantes de Israel. Ahora, Pablo era tan celoso a la ley que persiguió a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judío que, según él, prescribía la ley. Curiosamente, aunque irreprensible en términos de esa justicia de origen humano, Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que podía imaginar y de que sin Cristo estaba condenado en ella misma. Porque todos y cada uno de nosotros va a ser juzgado por la ley de Dios. Hay algo también muy importante, que él pensaba que lo que estaba haciendo con perseguir a los cristianos era bueno. Y en determinado momento va a suceder eso. En Romanos 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, se da cuenta que la ley describe quién es realmente Pablo. Si yo no miro la ley, entonces yo no puedo mirarme realmente quién soy. Yo puedo decir, yo no soy un ladrón, pero quizás que sin darme cuenta estoy tomando algo que no es mío, de una u otra manera. Yo puedo decir que no estoy codiciando, pero probablemente que lo estoy haciendo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuos quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te imaginas? Yo pienso que no le estoy fallando a Dios. Yo pienso que lo que yo estoy haciendo es correcto. Pero la realidad es otra. También, ahí en Mateo 5, 27 y 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Tú no hiciste nada malo, puedes pensar, pero en tu corazón, ¿qué hay? Con solo probablemente mirar, con solamente pensar, tú y yo ya fallamos. Con solamente el hecho de pensar, con el solo hecho de mirar. No dice Jesús que es necesario realizar el acto, golpear a tu hermano o agarrar un arma y quitarle la vida. No necesariamente eso. Pero cualquiera que trata mal a su hermano, a su amigo, cualquiera que codicia, ya se ha hecho culpable. Entonces tenemos que tener en consideración todo esto. También en 1 Corintios 10:31, así pues, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la honra y gloria de Dios. Como señalaba, las cosas que antes enorgullecían a Pablo eran en realidad obstáculo para la fe, porque le impedían percibir su necesidad de Cristo. Cuando tú te miras al espejo, te das cuenta que te hace falta algo, ¿no? Quizás te hace falta una crema, quizás te hace falta una peinadita, quizás te hace falta algo. Tú te das cuenta que te hace falta algo. Es de la misma manera que Pablo nos muestra que cuando nosotros nos miramos a la ley, nos damos cuenta que nos hace falta algo, nos estorba algo. Siempre hay algo. Pero ahora, después de su conversión, su libro de contabilidad espiritual tuvo un aspecto muy diferente porque su escala de valores cambió. Antes el libro de contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos de la época y no por los valores bíblicos. Nuestros valores muchas de las veces se miden por lo que nosotros hacemos, por lo que nuestros padres nos enseñaron, por lo que nosotros creemos que realmente es bueno. Pero no se basan en la Biblia, no se basan en la ley de Dios. Y ese es el problema. Ahora, al conocer la ley, él se da cuenta que lo que estaba haciendo no era correcto. Porque al perseguir a los cristianos, a alguien que no le había causado daño, ya era pecado. Con decir, bueno, yo no lo maté, pero él estuvo presente y consintió, dio su voto, ya era culpable. Pero él no lo sabía. Él pensaba y aseguraba o creía que lo que estaba viviendo y lo que estaba haciendo era bueno. Pero ¿qué sucede cuando tiene un encuentro con Jesús? Él le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Tú crees que sigues a los cristianos? Me sigues a mí. Yo soy Jesús. Y al quedar ciego esos 3 días, lo ayudó a meditar profundamente qué es lo que estaba haciendo. Al tener un encuentro con Jesús, su vida cambió. ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que necesitas tú? Tener un encuentro con Jesús. Porque es Jesús, y únicamente Jesús, el que puede transformar mi vida. Él es el único. Yo estoy luchando por muchas cosas que yo quiero cambiar y estoy luchando, pero ha pasado el tiempo y no puedo. Probablemente que te sucede lo mismo. Estoy luchando con mi carácter. Probablemente que tú también estás luchando con tu carácter. Tú quieres vivir diferente, pensar diferente, pero te das cuenta que en tu intento has fallado. Yo te digo hoy que el único que puede ayudarte, que puede ayudarme, es Cristo. Es por eso que Él dice, el que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en la que ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que se hallan aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y exaltar un lugar junto así en su trono. Jesús
te dice que en el cielo no habrá dolor, no habrá sufrimiento porque Él viene de allá. Jesús te dice que hay que guardar el sábado porque todos los sábados tenemos que estar en su presencia porque Él lo vive. Jesús te dice que todas las cosas son diferentes porque Él lo sabe. Y Jesús te dice que no hay prueba que tú no puedas soportar sin la ayuda de Él porque Él lo ha hecho. Y Jesús te dice que la carga del pecado es horrible, es porque Él la cargó. Y que el dolor del pecado es horrible, Él te dice que es horrible porque Él lo cargó, porque Él lo sabe. Yo pienso y a veces creo que lo sé todo. La razón y la realidad es que no es cierto. Pablo había sido una estrella en rápido ascenso en el mundo del judaísmo, del primer siglo hasta que al quedar ciego al ver a Jesús glorificado en el camino hacia Damasco, su vista espiritual fue corregida y vio claramente. ¿Sabes qué es lo que tú y yo necesitamos también? Que nuestros ojos puedan ver más allá de lo que hoy ven. Probablemente que cuando llega uno a cierta edad, la vista empieza a fallar. Y a cierta edad empiezas a perder la vista más y más y más. Pero hay algo que nosotros no podemos perder, que es nuestra fe. Y al tener ese encuentro con Cristo, nuestra fe, nuestro amor a Dios, nos lleva a mirar más allá de lo que hoy podemos ver. En sí, Pablo pensaba que todo lo que él hacía era bueno, en su pensar, en su sentir. Y realmente que a los judíos le agradaba, pero a Dios no le agradaba. A veces nosotros hacemos las cosas para agradar a los demás. Yo voy a agradar a mi papá, voy a agradar a mi abuelo, voy a agradar a mi empleador, voy a agradar a mi vecino. Y me olvido de lo más importante que es Dios. El que me debe importar es si lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios o no le agrada. Si lo que yo estoy viviendo le agrada a Dios o no le agrada. Eso es lo más importante. Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es lo que te digo, no basta con ir a la iglesia, sino es que vivir lo que se predica, vivir lo que se escucha. Y ese es el problema, que nosotros no lo hacemos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y a veces nosotros amamos más al mundo que a Cristo. No debemos pasar por alto el punto principal. En camino a Damasco experimentó un maravilloso intercambio, pues cambió su antigua vida basada en la ley por la presencia de Cristo mismo, para ganar a Cristo, ser hallado en él. Filipenses 3, 8 y 9. Tú has escuchado esa frase que dice: mi vida cambió cuando yo encontré a Cristo. Probablemente que lo has escuchado, si no es que lo has mencionado. ¿Cuántas personas andan buscando a Cristo? Dime, ¿cuántas personas andan buscando a Cristo? Si tú tienes salud, no necesitas a Cristo. Si tú tienes dinero, no necesitas a Cristo. Si a ti no te hace falta nada, no necesitas a Cristo. Así que la gente no anda buscando a Cristo. Al contrario, como Caín, huyendo de Cristo. Lucas 19:10 dice: y es por eso que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que cuando Adán y Eva pecaron, empezaron a correr, a esconderse. Ya iba Jesús gritando atrás de ellos: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo mismo ocurre hoy.
Yo puedo poner un montón de excusas. Yo puedo esconderme de la gente, pero de Dios no. Pablo piensa que lo que él vive, lo que él hace es correcto, pero ante Dios no. Y cuando él se encuentra con Cristo, él sabe que hay que dar un giro total. Y es por eso que en Gálatas él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Sabes? Desde un principio, desde la creación, Dios no quería que hubiese muerte. Dios no quería que hubiese dolor, sufrimiento. Mas sin embargo, Él no nos pudo sujetar porque nos crió con la libertad. Nos da la libertad de elegir. Y al darnos esa libertad de elegir, también le da a Él dolor, porque nosotros le causamos dolor cuando no obedecemos. Él podría decir: yo los voy a sujetar para que no pequen. Pero más sin embargo, al darnos la libertad, nosotros elegimos a quien amamos, a quien servimos. Y ahí miramos el resultado. Pero Él quería, el deseo de Él es que yo sea salvo. Él ya me escogió, te escogió a ti, te llamó a ti para que tú seas salvo, para que tú seas feliz. Ahora dime tú, ¿qué haces tú? ¿Correr? ¿No escuchar? ¿No le tomas importancia? Tú piensas que tienes todo el tiempo del mundo y que hoy no puedes, pero probablemente mañana sí. Ahora la pregunta es: ¿quién te garantiza que tú estarás con vida mañana? Pues nadie. En Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Maravilloso, ¿verdad? Eso ha sido el propósito de Dios desde el principio, y Pablo lo aclara. Dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es el que lo hace todo, ¿no? A veces me quedo pensando de que el dolor que le costó a Jesús comprarme. A veces yo escucho, ¿no? Y tú escuchas, quizás lo has escuchado tantas veces. La salvación no cuesta nada. No cuesta nada. La salvación es gratis. Sí, a ti y a mí no nos cuesta nada. Pero a Cristo le costó. A Dios le costó desprenderse de su Hijo. Y a Cristo le costó cargar esa cruz que no debía cargar. Y a Cristo le costó el dolor de sus clavos, de sus golpes, de esas espinas. A Cristo le costó tanto dolor, tanta separación con su Padre, para que tú y yo podamos obtener esa salvación. Qué maravilloso, ¿no? Él nos compró. Ese es el precio que Él tuvo que pagar por ti y por mí. Y sabes que muchas de las veces yo pienso que no es suficiente lo que Él hizo. Porque yo no le doy importancia, porque yo no le doy valor. Porque a veces quizás llego a pensar de que si Él lo hizo porque Él quiso. No, no porque Él quiso, sino porque Él lo hizo porque te ama, porque me ama. Y el amor es más grande, el amor es más fuerte. Esa es una de las razones que muchas de las veces nosotros no podemos medir el amor de Dios. Nosotros sí. El amor de nosotros a nuestros semejantes sí se puede medir. Porque cuando mi amigo, mi esposa, mi hijo o alguien me falla, yo me aparto de ellos y pienso que no vale la pena. Ese es el precio.
Mas sin embargo no es lo mismo para Jesús. Porque cuando yo más sufro, cuando yo más me aparto, Él más me busca. Él tantas veces más me llama, porque no quiere que yo me pierda. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle sabiduría para poder hacer las cosas, no como yo pienso o creo, sino como Él sabe. En Filipenses 3:9, y ser hallado con Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Te imaginas? Si yo pienso que por mi propia justicia me voy a salvar, estoy equivocado. Y aún el diablo sabe que él se va a perder porque no quiso someterse a la ley. Si tú y yo nos vamos a perder porque nosotros no queremos someternos a la ley. Porque creemos que lo que yo vivo, lo que yo hago, me basta y sobra. Pero él dice ahí en Filipenses 3:10 al 16, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también Él os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Maravilloso, ¿no? A veces nosotros llegamos a pensar, a creer que realmente conocemos a Cristo. Yo te pregunto, ¿será que realmente conoces a Cristo? ¿Sí? ¿Sí lo conoces? Yo pienso que lo creo, que lo quiero, que lo amo, que he llegado a conocerlo. Pero realmente lo conozco. Hay algo en lo que me quedo pensando. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Para que yo pueda salvarme, yo necesito conocer a Cristo, llegar a conocerlo. ¿Y cómo es que yo voy a conocer a Cristo? Solamente cuando vaya a la Biblia. Cuando vaya a la Biblia yo me voy a encontrar la descripción de quién es Cristo. Pero entonces, a veces nosotros no creemos, ¿verdad? A veces nosotros no queremos conocerle porque conocerle sería compromiso. Él sigue diciendo de la resurrección. Los fariseos, ellos creían que eran hombres perfectos, pero ellos no creían en la resurrección, y ese es un problema. Si tú no crees en la resurrección, entonces realmente no tienes oportunidades. Tú vas a vivir
Vas a nacer, vas a vivir, vas a morir y ahí se acabó todo. Pero entonces Cristo viene y me da un ejemplo. Él muere y resucita. Y Él dice, todo el que muere en Cristo va a resucitar. Esa es su promesa. Y Él dice, no que yo lo haya alcanzado todo, no es que yo sea perfecto, yo estoy luchando todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos que luchar y seguir en la meta. Nuestra meta no está aquí. No está en el dinero, no está en esta tierra, nuestra meta está en el cielo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro sueño. Cuando tú llegas a conocer a Cristo, tu vida es diferente. Oseas 4:6, cuando Él dice, y este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tú puedes escuchar de Jesús. Es más, la Biblia, según estudios, la Biblia es el libro más vendido. Pero cuando tú sigues investigando, es el libro menos leído. Como que no tiene coherencia, ¿no? Muchos tienen la Biblia, pero no la leen. Muchos tienen la Biblia, pero no aceptan lo que dicen en la Biblia. Ese era el problema de los fariseos. De nada sirve que tú tengas la Biblia si tú no crees en Dios. Ahora, tú te quieres salvar. Tienes que obedecer. No es nomás de decir, yo voy a la iglesia, no es nomás de decir, yo creo en Cristo. Tienes que entregarte, tienes que llegar a conocerlo. Y llegar a conocerlo, muchas de las veces, tienes que dejar de hacer cosas que hoy estás haciendo. Y vas a aprender a vivir cosas que hoy no estás viviendo. Es una lucha constante, es una lucha de todos los días. Y algunos dicen, yo soy salvo por la gracia, sí, pero la gracia también la tengo que buscar todos los días. Al tener un encuentro con Cristo todos los días, yo tengo que orar, tengo que estudiar para tener ese encuentro con Él todos los días. Ese es el cambio que hubo en Pablo. De llegar a odiar a las personas, llegó a amar a las personas. Quizás hasta este momento tú piensas y crees que lo que estás viviendo es correcto. Bueno, es tu decisión. Pero yo de todo corazón te invito para que tomes la mejor decisión y llegues al conocimiento de Cristo. Entrégate a Él. Los días han cambiado, los tiempos están cambiando. Y tú y yo necesitamos ser cambiados también. Que Dios te ayude y que tomes la mejor decisión. Ese es mi deseo. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. Gracias por el estudio de esta lección. Gracias por su amor y su misericordia, Señor. Todo lo ponemos en sus manos. Bendiga a nuestra familia, a nuestros hermanos que están pasando por problemas difíciles, por persecución, a nuestros hermanos que tienen problemas en sus hogares, en las iglesias. Señor, que usted sea con ellos. Por favor, le suplicamos que su misericordia sea con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.